Circuitos mixtos. Los circuitos mixtos es la composición de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Para poder resolver este tipo de circuitos debemos tomar en cuenta cómo está estructurado el circuito. En este ejemplo tenemos un circuito que viene a estar en paralelo y luego al unirla a estas dos resistencias nos va a dar un circuito en serie. Como primer paso es recomendable realizar los gráficos para resolverle gráficamente, en donde nos va a dar una visión más clara de cómo va a ir estructurándose nuestro circuito. Entonces en este caso tendríamos que resolver el circuito en paralelo, que nos quedaría de esta manera. Unimos la resistencia 2, 3 y ya tenemos una sola resistencia. Ahora se forma un circuito en serie. Tendríamos que resolver estas dos sumando las dos resistencias y nos va a quedar un circuito con una resistencia equivalente, la cual nos va a permitir encontrar la intensidad que va a ingresar a todo el sistema. Ahora vamos a resolverlo de manera analíticamente. Ya lo tenemos gráficamente, ahora resolvemos analíticamente. Entonces voy a resolver primeramente mi circuito en paralelo. Para resolver los circuitos en paralelo ponemos los valores de las resistencias sobre 1. Me queda 1 sobre resistencia 2, 3 es igual a 1/3 más 1/2. Resuelvo esta operación y me da 1 sobre 3 es igual a 5/6. Pero nuestro valor de la resistencia 2, 3 está en la parte inferior. ¿Cómo lo tengo que hacer? Invierto la fracción para que nos dé los resultados. Es decir, lo que está en el denominador pasa al numerador y lo del numerador al denominador, quedándonos de la siguiente manera. Nos quedaría 5/6. En este momento hemos encontrado la resistencia 2, 3. Ahora tenemos que encontrar la resistencia equivalente de todo el circuito. Como sabemos que nos quedaba ya un circuito en serie, sumamos con los valores normales que nos salió y nos quedaría resistencia equivalente es igual al valor de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2, 3. Reemplazando los valores nos queda 5 más 6/5. Resuelvo esta suma de fracciones y me queda 31/5. El momento que yo ya encontré la resistencia equivalente, ahora ya puedo encontrar la intensidad que ingresa a todo el sistema. ¿Cómo lo encuentro? Mediante la ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Pero como me pide solo calcular la intensidad, despejo de la ley de Ohm y me queda intensidad es igual a voltaje sobre resistencia equivalente, que nos va a dar el total de la intensidad que ingresa al circuito. Reemplazamos los valores, me queda 5/31 sobre 5. Medios con medios, extremos con extremos y nos da 25/31. He encontrado la intensidad total que ingresa al sistema. Esta me va a permitir encontrar el voltaje en cada una de las resistencias. Porque si nosotros nos dimos cuenta en los casos anteriores, aquí podemos darnos cuenta que este circuito ya está en serie. Entonces, cuando un circuito está en serie, tienen la misma intensidad, solo que va a cambiar aquí el voltaje. Entonces, como nos pide la caída de tensión que viene a ser el voltaje, yo ya puedo encontrar, porque en las dos resistencias tenemos la misma intensidad, quedándonos de la siguiente manera. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Como voy a calcular el voltaje 2, 3, que significa de la resistencia 2, 3, entonces lo utilizamos de esa manera. Como tienen la misma intensidad, nos queda intensidad es da 25/31 por 6/5. Resuelvo esta operación, me queda 30/31. Ahora necesito encontrar el voltaje de la resistencia 1. Sería voltaje de la resistencia 1 es igual a intensidad por la resistencia 1. Reemplazo los valores, la intensidad es 25/31. La resistencia 1 es 5. Resuelvo esta operación, me quedaría 125/31 voltios. Sumada las dos me debe dar los 5 voltios que hemos buscado. Como yo ya tengo aquí la caída de tensión, esta me va a permitir encontrar la intensidad en cada una de las resistencias. Como nosotros nos podemos dar cuenta, aquí tenemos, viene la intensidad total que ingresa, llega a este nodo y luego se divide por la resistencia
2 y la resistencia 3. Entonces voy a tener una intensidad aquí y una intensidad para esta resistencia. Al sumar a estas dos intensidades me va a dar la misma intensidad que ingresa al sistema. Vamos a resolver este circuito en paralelo, con la diferencia que aquí, cuando tenemos un circuito en paralelo, tienen el mismo voltaje pero diferente intensidad. Como ya calculamos el voltaje de la resistencia 2,3, ese nos va a permitir encontrar la intensidad mediante la ley de Ohm. Quedaría reemplazando intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Como voy a calcular la intensidad 2, es igual al voltaje 2,3 que encontramos de los dos cuando lo unimos sobre el valor de la resistencia 2. Reemplazo los valores y tengo 30 31 avos sobre 3, medios con medios, extremos con extremos, y nos da 10 31 avos, amperios. Esta es la intensidad 1. Voy a calcular la intensidad 3. Quedaría voltaje 2,3 sobre resistencia 3. Reemplazo los valores y me da 15 31 avos. Al sumar los dos, nosotros tenemos el valor que ingresa al circuito, que es 25 31 avos. De la misma manera, la intensidad 1 tiene el mismo valor, que vendría a ser 25 31 avos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un circuito en serie, y cuando tenemos el circuito en serie tienen la misma intensidad. Entonces la intensidad para resistencia 1 va a ser 25 31 avos, y la intensidad para resistencia 2,3 25 31 avos. Aquí se dividió y nos salió la intensidad total, es decir, nos va a quedar 25 31 avos que está ingresando a todo el circuito.